Hola, jovencitos, ¿cómo están? Continuamos con nuestra sesión de literatura. Estamos trabajando el género dramático y ahora vamos con la siguiente especie denominada la comedia. En la sesión anterior habíamos hablado sobre la tragedia. Ya les había mencionado que el género dramático es un género creado para ser representado, es decir, actuado sobre un escenario frente a un público y que ésta poseía especies. La primera de ellas fue la tragedia, que se caracterizaba por presentar hechos con finales fatales, es decir, la muerte siempre iba a estar rondando las acciones de los personajes. Ahora pasamos a la comedia, una segunda especie dentro del género dramático. Los aplausos respectivos, como toda obra de teatro, y vamos a comenzar entonces a definir. ¿A qué llamaremos nosotros comedia? Pues bien, lo, como había mencionado, uno de los géneros más antiguos que aparece es el género dramático. Cuando se inicia el género dramático, este va a iniciarse a raíz pues de las festividades al dios del vino Dionisio, y entonces se va a dar origen a un tipo de teatro que inicialmente abarcó lo que era la tragedia. La tragedia inicialmente apareció con una finalidad. La finalidad de la tragedia era pues hacer que el público se conmoviera con las actuaciones y produjera en ellos un fenómeno denominado catarsis, que significaba purificación del alma. Por medio de esta catarsis la gente pues terminaba llorando, terminaba deprimida. Esa era la característica principal de la tragedia. Y comenzaron a aparecer, digamos que competencias donde los antiguos escritores griegos como Sófocles, Esquilo y Eurípides empezaron a competir, presentando sus tragedias más conocidas como Edipo Rey, por ejemplo. Pero como las tragedias hacían que el público se deprimiera mucho, empezó a aparecer un pequeño entremés, un intervalo. Recuerden ustedes que la tragedia era presentada en tres y por eso comenzaron a surgir las trilogías. Entonces, en ese espacio entre tragedia y tragedia, comenzó a insertarse un pequeño sketch que tenía la particularidad de ocasionar la risa en el público. Entonces ahí ya estamos hablando a lo opuesto de la tragedia. Entonces la comedia va a ser eso, justamente lo contrario de lo trágico. Si lo trágico te hacía llorar, ahora la comedia se caracteriza pues hacerte reír. Y poco a poco esta comedia se va a desprender hasta formar una actuación independiente a la tragedia. Y así es como entonces aparece pues la definición de comedia, que va a ser uno de los más antiguos géneros dramáticos, en este caso la especie comedia, opuesto a la temática de la tragedia. Lo que hace o lo que caracteriza a una comedia es provocar la risa en el público y también por ese final feliz que van a tener las historias. Pero, ¿de dónde provendrá la palabra comedia? Pues la palabra comedia proviene de la antigua voz griega comoidia, que estaba compuesto por dos raíces: comos, que significa desfile, y ode, que significa canto u oda. Recuerden ustedes tragos ode, que significaba canto de los machos cabríos, pues aquí comos significa desfile y ode también significa canto. Entonces aquí más o menos venía la idea de canción en un desfile, que por extensión daba una especie de definición como canto de las aldeas, es decir, una especie de canto festivo que tiene que ver mucho con la burla. En este sentido, la comedia antigua, es decir, la comedia clásica del teatro griego, se componía pues inicialmente de canciones de carácter burlón y sobre todo sátiras políticas. ¿A qué nosotros entendemos como sátiras políticas? Por ejemplo, hoy en día en nuestra televisión, cuando vemos algún programa cómico y están imitando a algún representante de nuestra política, es una sátira, ¿correcto? Es una burla donde se exageran las características de ese determinado político. Entonces, en la antigüedad también se hacía lo mismo.
se burlaban de los políticos y aparecieron las sátiras dentro de lo que era la comedia. Y a esto se le llamó inicialmente los poemas de carácter satírico. Veamos la siguiente diapositiva sobre qué nos trata. Bien, el origen de la comedia, esto estamos hablando, su origen y también evolución desde las épocas antiguas. Esta comedia se origina o parte, se desprende de lo que es la tragedia. Se había dicho que la tragedia surge con el culto a el dios del vino, al dios Dionisio, Dioniso o Baco. Ya esos son los nombrecitos que ustedes van a encontrar, así que no se sorprendan por ahí y me digan, pero el profesor me dijo que se llamaba Dionisio, cuando encuentran por ahí Dioniso. O de repente por ahí lo van a conocer como Baco. Los griegos comenzaron a hacer tragedia y poquito a poco aparece también la comedia como un entremés primero y luego ya como una obra aparte. Aristófanes va a ser el escritor griego que se va a encargar de especializarse en comedias. Con el tiempo, los romanos asimilan a la cultura griega, pero a los romanos no les gustaba las tragedias, a los romanos no les gustaba entristecerse, a ellos les gustaba más que nada la diversión, aunque también tenían una forma de divertirse bastante extraña. Recuerden ustedes que el Coliseo romano presentaba muchas veces las peleas a muerte de los gladiadores, así que ellos tenían una forma distorsionada de tratar de conseguir la diversión o la risa en el público. Pero ahí aparecen pues también las obras de teatro en el mundo romano, específicamente con la comedia. Ahí aparecen entonces varios escritores romanos antiguos que se van a especializar solamente en comedias, dejando de lado la tragedia. En la Edad Media prácticamente desaparece el teatro, pero en los pueblitos formaría parte de la cultura popular. ¿Por qué? Porque si ya los griegos se burlaban de sus políticos, aquí también en la Edad Media aparecen de forma grotescas las representaciones en la calle, representaciones sobre todo para burlarse justamente de sus autoridades, de sus alcaldes, oidores, no tanto de los reyes, porque ya sabían que de un rey podía mandarlos a ahorcar a todos, y aparecieron pues dentro de los palacios, los famosos bufones, ya esos arlequines que ustedes conocen, ¿no? Esos con rostros pintados y con sus gorritos con varias puntas. Entonces ellos empiezan a trabajar dentro de los palacios reales para llevarles pues risas a sus emperadores. Luego de la Edad Media surge un periodo al cual se le va a conocer como Renacimiento. Renacimiento significa volver a nacer y al volver a nacer está hablándose de lo antiguo, es decir, la cultura clásica griega y romana nuevamente es tomada. En España, durante el Renacimiento, a todo hecho de actuar se le va a conocer como comedia. Recuerden ustedes que en la primera clase sobre el teatro les había mencionado que los españoles a los actores los llamaban comediantes y todo lo que ellos escribían eran llamadas comedias y que los sitios donde ellos actuaban se llamaban corrales de comedia porque estaban hechos en la propia calle. Entonces los españoles todavía no tenían una noción exacta de la especie denominada comedia. A todo en general ellos lo van a llamar comedia, pero ya poco a poco se van a desprender cuando el escritor dramaturgo Lope de Vega empieza a crear, a sacar ahora una especie que será pues tema de la siguiente clase, que era el drama. En el caso de Inglaterra, en el Renacimiento inglés, allí sí ya se empieza a diferenciar. Vamos a tener, por ejemplo, que el escritor William Shakespeare va a diferenciar muy bien entre una tragedia, como lo fueron Romeo y Julieta, un drama, como algunos temas que él tiene, sobre todo que tienen que ver mucho con la historia de Inglaterra, por ejemplo, Enrique VIII, y las comedias que él escribió, porque William Shakespeare también fue comediante. William Shakespeare escribió la comedia como por ejemplo Sueño de una noche de verano y también El médico a palos y otras más. El caso de Shakespeare, digamos que fue un escritor tan prolífico que incluso un comediante, llamémosle contemporáneo y que ya falleció, eh,
tomó o mejor dicho, lo bautizaron con un apodo basado en el nombre de Shakespeare. Ustedes en algún momento habrán visto pues El Chavo del Ocho, y el comediante que interpretaba al Chavo del Ocho era llamado Chespirito. Chespirito es, digamos que, un sobrenombre tomado del nombre de William Shakespeare, ya que los mexicanos al ver, digamos, el genio creativo de este señor, me empezaron a llamar Shakespearecito, pero decir Shakespearecito, como que demoraba uno en pronunciarlo y sonaba medio complicado. Así que poco a poco fue llamado Chespirito. Entonces Chespirito es un derivado de Shakespearecito. Tenemos entonces allí que en Inglaterra se comienza entonces ya a diferenciar cada especie dentro del género dramático. En la actualidad, digamos que ya en el siglo XX, cuando empieza a aparecer el cine sobre todo, en el cine, antes de que aparezcan pues películas de terror o películas dramáticas o románticas o acción, etcétera, aparecen primero películas con carácter cómico. En el cine mudo aparece pues el comediante Charles Chaplin, y luego ya cuando empieza el cine ya hablado, sobre todo en México, empiezan pues las películas de Mario Moreno Cantinflas, con todo lo que tiene que ver pues con la comedia. Y ya después aparecerán pues las películas de corte romántica. Pero bueno, estamos nosotros trabajando el tema de comedias. Por lo tanto, van a existir pues tipos de comedias. Las comedias se van a dar no solamente en el teatro, sino obviamente también van a ser llevadas a la pantalla grande. Pero de las más antiguas tenemos a la comedia griega, esta que se origina pues en la antigua Grecia y forma parte de lo que vamos a conocer como el teatro clásico, que inicialmente solo comprendía a la tragedia. Luego aparece la comedia, es decir, que en Grecia apareció tragedia y luego comedia y allí nada más quedó. Ni los griegos ni los romanos trabajaron la tercera especie que aparece recién en el Renacimiento con los españoles. La comedia se caracterizaba por el uso de los poemas satíricos, ya les dije, la burla hacia sus autoridades y sobre todo el uso de máscaras para los actores. Eso incluso hasta en la tragedia, es decir, que tanto comedia como tragedia usaban máscaras en la antigüedad. Luego tenemos segundo tipo, la comedia del arte. Aquí en la comedia del arte vemos que es un género originado en Italia del siglo XVI y permanece hasta el siglo XIX, es decir, hasta los años 1800, como un teatro de carácter popular que se caracterizaba por la improvisación, es decir, que no había un texto escrito, sino que el actor se paraba ahí en la calle y comenzaba a improvisar con sus gestos, con sus diálogos, ocasionando la risa en la gente que estaba a su alrededor. También usaban máscaras, a pesar que estaban en la Edad Media, pero todavía había un uso de máscaras por los actores, excepto por los protagonistas cuando hacían papel de parejitas de enamorados. Eso se llamó comedia del arte, entonces. Vamos con otro tipo, la comedia de situación. Esta comedia es representada en sketches cortos. Por ejemplo, El Chavo del Ocho nos presenta comedia de situaciones, donde se exageran los hábitos y situaciones comunes. Ejemplo, acá nos ponen algunas series cómicas conocidas también en inglés como los sitcom, lo que podemos trabajar o ver nosotros de repente a los que les gusta ver comedias por cable. Aquí en Perú hemos tenido comedias, bueno, sí, tal vez ustedes no lo hayan visto porque todavía eran muy pequeños, creo que ni nacían cuando daba la serie Pataclown, que también pues una tipo de comedia de situación, o El Santo Convento, o Patacomics. En el caso de México, pues va a ser innegable poder poner al Chavo del Ocho, que es una serie clásica que viene desde los años 1970 hasta la actualidad.
y considerada pues una comedia de situaciones, donde vemos los enredos y sobre todo el hecho de las caídas, los golpes, lo que ocasionan la risa del público. También existirá en el teatro la comedia musical, también obviamente llevada al cine, pero sobre todo esto pertenece al teatro. Es un género conocido especialmente por los espectáculos que se van a presentar en una ciudad, Broadway, en Estados Unidos. Allí es donde digamos que es el centro de todo lo que es el teatro musical. La comedia musical también ha sido llevada al cine. Aquellos que han visto de repente algo de escuela de música, creo que alguna vez dio en el cine, High Musical, algo así, no recuerdo bien el título, pero hubo una secuela de varias películas que trabajaban justamente sobre hechos graciosos y presentando pues canciones, o las películas pues Mamma Mía, ¿no? Que también es un tipo de comedia en cierta manera romántica y musical. Entonces ahí como que hicieron un poquito más de mezclas. Y obviamente está la comedia romántica, que se refiere en general a las películas de entretenimientos. Aquí muy poco es en el teatro, ¿no? La comedia romántica más pertenece al ámbito cinematográfico, donde se ven pues leves encuentros y desencuentros con los protagonistas enamorados, pero obviamente todo termina en un final feliz. ¿Por qué? Porque esa es una característica de la comedia, que todo se solucione, que después de los enredos venga el final feliz para los protagonistas. Así que ahora, terminando esta parte informativa, vamos entonces a hablar de una comedia representativa, que es la comedia de El Avaro.